Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Frente a Frente con Renato Álvarez. Muy buenos días, bienvenidos a Frente. Como siempre, es un placer estar de nuevo compartiendo un programa y moderándolo, porque de todos los invitados que uno trae diariamente aprende, sinceramente que aprende. Aprende por lo menos el ABC de muchas cosas. Yo no me puedo poner a la par de toda la información, de la ciencia, de la experiencia que tienen mis invitados diariamente, pero sí aprendemos mucho, sí aprendemos bastante. Pero yo quiero iniciar hoy con estos videos que me han llegado como a la 1 de la mañana, y admito que me los envió mi compañera periodista Telma Mejía. Seguramente a Telma le llegaron y Telma me los envió en la madrugada. Es en relación a esa disputa que hay en el Partido Libertad y Refundación por la presidencia del Congreso Nacional. No, es un hecho que se están disputando Luis Redondo, que aspira a que se cumpla el acuerdo que el Partido Salvador de Honduras suscribió con el Partido Libre, Jorge Cálix, que aspira a la presidencia del Congreso, y otros diputados que lo apoyan. Y en las últimas semanas, la última semana, porque después que estuvo aquí, la semana anterior, el doctor Elio Girón, ya en la tarde dijo que las bases del Libre le estaban pidiendo que también él procurara llegar a la presidencia del Congreso. Y ayer me llegó estos dos videos de Elio Girón, la primera parte del mismo. Del territorio 20, profesora Ilse Ivania Velázquez. ¿Están de acuerdo ustedes que el principal poder del Estado, el poder legislativo, sea dirigido por un miembro del Partido Libertad y Refundación? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Levanten su mano los que están de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Tienen miedo? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! Entonces, ¡adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡adelante! Bueno, miren ustedes qué intenso está la disputa de la presidencia del Congreso Nacional dentro del Partido Libertad y Refundación Libre. Y ahora viene la segunda parte del video. Ah, ya los ligaron. Por favor, sí. ¿Tienen miedo? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! ¿Tienen miedo? ¡No! Entonces, ¡adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! ¡adelante! Por nuestros mártires, la profesora Ilse Ivania Velázquez. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Juramos vencer! ¡Hasta la victoria! Del territorio 20, profesora Ilse Ivania Velázquez. ¿Están de acuerdo ustedes que el principal poder del Estado, el poder legislativo, sea dirigido por un miembro del Partido Libertad y Refundación? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Levanten su mano los que están de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Por unanimidad, el territorio 20. Bueno, pues eso es. Hoy mis invitados es para hablar de otro tema, pero ellos no están excluidos de este debate, porque hoy vamos a abordar un tema que ya nos lo anticipó la producción, apareció en pantalla, muy importante. Y si quieren, comenzamos con Vivian Montoya y la lectura de ese titular que tenemos hoy para el programa,
y luego se los explico y presento a mis invitados, del que pediré un breve comentario también sobre esta disputa de la presidencia del Congreso Nacional. Vivian, buenos días. Buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana para que ustedes comiencen a interactuar con nosotros a través de las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. Y la consulta de hoy dice: a la luz de los últimos informes del BID y Banco Mundial, ¿son creíbles las cifras que nos deja el gobierno de Joe? Envíe sus mensajes a las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que podamos dar lectura a sus mensajes. Seguimos con más. ¿Son creíbles las cifras que nos deja el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y esto nos va a servir de mucha reflexión, orientación e información para todos los hondureños que tienen unas enormes expectativas ahora que asuma la presidencia de la República doña Xiomara Castro de Zelaya. Qué fácil o qué difícil tendrá administrar Honduras Xiomara Castro, generar empleos, mejorar los salarios. Todas estas preguntas forman parte de las expectativas que la gente se ha hecho, que ahora las cosas sí van a cambiar. Pero ¿qué tantos problemas o fortalezas deja a la administración de Hernández para que sin mayores tropiezos la presidenta Castro allane el camino a este mejoramiento del nivel de vida de los hondureños? Hay que estar bien informados. La información es fundamental y eso es lo que hoy pretendemos y reflexionar sobre ella. Por eso tenemos aquí a José Luis Moncada. José Luis, bienvenido, es un placer tenerlo en Frente a Frente. Gracias, muy amable. Lo mismo que a don Julio César Raudales. Bienvenido, don Julio. Buenos días, Renato. Es un placer tenerlo. A don Ismael Cepeda. Placer. Ismael, bienvenido. Buenos días. Comienzo con Ismael para que nos relajemos un poquito, porque sé que el tema económico genera siempre un poco de tensión. Y no es que el tema del Congreso no sea importante y yo esté diciendo para que nos relajemos un poquito, no, que nos relajemos de la disputa. Que nos relajemos de la disputa, como mire esta elección, Ismael. Bueno, casualmente también el Banco Interamericano de Desarrollo a nivel regional saca un interesante informe sobre la confianza y que habla sobre la cohesión social y que también impacta en el crecimiento económico. Es entonces que este tema de la elección del presidente del Congreso Nacional también posiblemente pase factura a esas propuestas, a esas políticas públicas, a ese crecimiento económico esperado. Si hay inestabilidad en el Congreso Nacional, pero sobre todo la incertidumbre. Y por eso creería yo que respetar un acuerdo también pasa por el tema del Estado de Derecho, de tener personas con credibilidad en el Congreso Nacional. Sin embargo, por cómo se avisora la fiesta, pienso que realmente va a existir ingobernabilidad dentro del Congreso Nacional y posiblemente entonces no se llegue a todo el cumplimiento del plan de gobierno de Xiomara Castro de Zelaya por esas disputas internas. Y mañana es la asamblea de los 50 diputados con las autoridades de Libre. Mañana lo definen. Y lo que trasciende es que los diputados que quieren que el presidente del Congreso sea de Libre van a desafiar la asamblea y no irán. Ya vino Harry Dixon y les dijo que si no van es un desafío a Mel Zelaya y a Xiomara Castro. Sin duda, el tema de no respetar acuerdos también, y un poco citando el informe, trata sobre gente que no es creíble. Entonces, ¿qué credibilidad, vuelvo a poner el concepto, van a tener estas personas que han firmado algo y después lo desconocen? Entonces, esta asamblea, lastimosamente, yo la siento muy tardía. Sin duda son responsabilidad ya del coordinador y de la presidenta electa, porque como lo he mencionado en otros espacios, quien firmó ese acuerdo hoy por hoy es la presidenta electa de todos los hondureños y hondureñas. Es el coordinador del partido, entonces prácticamente están desconociendo esas autoridades los diputados que hoy por hoy están en esta disputa. Pero ayer escuché a Luis León del Instituto Holandés para la Democracia
Y dice Luis León que él no entiende cómo es que le cuestionaban a Juan Orlando Hernández la intromisión en este Congreso Nacional, dice, y ahora se está pidiendo que se respete lo que dice la presidenta de otro poder del Estado, que quiere que el presidente del Congreso Nacional de la República sea la persona que ella, no es que negoció con Salvador, porque todos sabemos el origen de esto, se le dio a Salvador Narrala la potestad de que él, entre los diputados electos de su partido, nominara a quien quería para presidente del Congreso y que luego Libre lo iba a respaldar. Entonces dice Luis León, ¿cómo es que estamos criticando a los de hoy por entrometerse en otros poderes y ahora estamos aclamando que otro poder se meta en la elección de un presidente de otro poder del Estado? ¿Qué piensa Julio Raudales? Muchas gracias, Renato. Yo, fíjate que me siento muy orgulloso de haber sido profesor de Luis León y de Ismael. ¿No? Yo les enseñaba crecimiento económico, quiero decir. Sí. Y lo que acaba de decir Ismael y lo que dijo Luis León ayer va más allá del tema de crecimiento económico, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro. Pero me parece que es importante que nosotros los economistas, Ismael, Luis, José Luis, entendamos lo que decía Ava Lerner, el famoso economista, creo que era de un país de esos eslavos, que se vino huyendo a los Estados Unidos, por cierto, en donde decía, la economía es la reina de las ciencias sociales, decía él, siempre y cuando estén arreglados los problemas políticos. La economía funciona bien cuando se arreglan los problemas políticos. Y ese tema del que habló Ismael hace poco, de la confianza, es un elemento clave y es un elemento que tiene que ver, está ligado fundamentalmente a la política. Entonces, sí es preocupante, Renato, el hecho de que a estas alturas, como bien decía Ismael, estemos todavía con la incertidumbre. Eso afecta a los mercados. Sí. Eso afecta la visión o la planificación interna que la gente hace sobre lo que va a hacer para vivir en el futuro cercano y en el mediano plazo. Pero lo que decía Luis también es crucial y es preocupante, Renato, porque yo creo que no hemos aprendido. Creo que yo estaba sentado aquí en esta misma silla el día 28 de noviembre en la noche. Y fui testigo, junto con otros colegas y contigo, de ese ejercicio ejemplar que lo dio el pueblo hondureño. Y creo que aquí llegamos a ese acuerdo. No fue de los políticos el ejercicio. Claro. Fue una lección que dio el pueblo hondureño al elegir el día 28 con contundencia. Pero es una pena que los políticos sigamos igual, saltándonos los acuerdos, pasando por encima de las instituciones, Renato. Ha sucedido siempre. Hubo incluso un diputado aquí que dijo a la Constitución hay que violarla las veces que sea necesaria. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad había de generar un acuerdo político pasando por encima de lo que establece la Constitución de la República, que garantiza la independencia de los poderes, la autonomía de las leyes y el imperio de la Constitución de la República? Eso es realmente lo preocupante, porque yo estoy de acuerdo, los acuerdos son necesarios. Sí. Es bueno llegar a consenso, sobre todo para hacer alianzas, se hacen en España. Yo sé que vos sos seguidor de la política española, y viste el gran acuerdo que hicieron el PSOE con Podemos y los otros grupos de izquierda, la Izquierda Unida, para poder gobernar actualmente y mantener gobernabilidad. El acuerdo que hizo Boric, que ayer lo estuvieron conversando acá, ¿verdad? Para unir a la izquierda chilena también y poder gobernar. Eso está bien, pero esos acuerdos deben de hacerse en el marco de la Constitución y de las leyes. A mí no me cabe en la cabeza que una tercera persona que no es del Congreso Nacional decida ex ante quién va a ser el presidente del Congreso, ¿verdad? Eso, más allá de que también estoy con Ismael en el sentido de que los acuerdos, ya que se hicieron, hay que respetarlos, ¿verdad? Pero es una pena que no hayamos aprendido la lección de que cualquier acuerdo político tiene que estar sujeto al marco legal y constitucional. Si no, estamos sentando precedentes nefastos y seguimos en el camino de lo que ha hecho el actual gobernante, de saltarse la Constitución de la República, de interferir o de intervenir en otros poderes del Estado, minando la confianza y la gobernanza del país. El tema es sensitivo porque se ha comprobado, mira que Beatriz Valle es de las más activas en redes sociales, ¿verdad? Activas
con adjetivos e incisiva en redes sociales. Y hoy no aguanta las redes sociales contra ella. Decir, el tema es sensitivo. Pero antes de que me caigan a mí todo el veneno de las redes sociales, miren, no deja de tener, la verdad que no deja de tener razón Luis León. Y no hay que ser temeroso. Si hemos criticado la intromisión del Poder Ejecutivo y sobre todo en el Poder Legislativo, lo ha cuestionado toda la oposición durante 4 años. Ha sido un cuestionamiento sistemático. 8 años, ¿verdad? ¿Cómo es que hoy estamos presionando para que lo que el Ejecutivo negocia entre políticos, mira, hagamos una alianza? Si nosotros ganamos, vos entre los diputados electos de tu partido te vas a encargar, y vos, que no vas a ser diputado, de nominar al futuro presidente del Congreso. ¿Y dónde queda esa separación de poderes? No viéndolo así, con toda frialdad. ¿Dónde queda la separación de poderes que invocamos estos últimos 8 años? ¿Dónde queda? Siendo prácticos, Ismael, ¿dónde queda? Queda en el vacío. Hay un poder del Estado que le está dictando pauta con esta negociación a otro poder del Estado. Aquel poder del Estado tendrá un presidente que yo, de común acuerdo con aquel político, decidí. Hombre, ¿y entonces en qué estamos? Lo que dice Julio tiene toda la razón. Y que no nos caigan las avispas. Los acuerdos son en base a la ley y a la Constitución, no a la zumba marumba, porque se me ocurre a mí aliarme con un partido, es que me voy a entremeter en los asuntos de otro poder del Estado. No, viéndolo fríamente, así son las cosas. Así son las cosas. ¿O no, José Luis? Bueno, mira, Renato, a diferencia de Ismael y Julio, yo soy miembro activo de un partido político del Consejo Central Ejecutivo, y bajo esa posición yo no voy a opinar porque el partido ha fijado una posición muy clara en el sentido que Libre y El Salvador de Honduras resuelvan esa situación. Ahora bien, ya se me está rajando. No, sí, ya se me está rajando. Pero ya individualmente yo le puedo decir que los efectos que tienen estas situaciones políticas en la economía son preocupantes, ¿verdad? Sí. Es decir, yo reconozco, y hay que reconocer, que Salvador Narrala, después de los 2 ejercicios anteriores fue de avanzada, porque avanzó a un convenio, a un acuerdo, ¿verdad? Cosa que no había hecho en el pasado, me explico. Y yo creo que recuperó lo que había perdido en los 2 procesos electorales anteriores, y ahorita está en una posición que todos sabemos, que sea lo mejor para el país o no. Esos son temas que yo comparto los 2 criterios y el suyo de lo que ha mencionado. Pero la economía y la política es como la moneda. Uno está a un lado y otro está al otro lado. Las decisiones que se tomen en política en el Congreso de la República nos van a afectar. Y mire, Renato, nosotros no tenemos que ser cortoplacistas y pensar solamente en la elección del presidente y la Junta Directiva. Es en los 4 años de la legislación y del Congreso. ¿Qué confianza va a existir en las fuerzas políticas para poder aprobar los proyectos de ley que Honduras necesita para salir del estancamiento que estamos en este momento en temas sociales, en temas económicos, en temas de infraestructura, en temas de relaciones internacionales? Es decir, tenemos que tener un pensamiento más a largo plazo en el sentido de esa confianza que hay que construir. Que el ejercicio del jueves y viernes va a ser una muestra de lo que pueda pasar, no tengo ninguna duda, pero sí es preocupante, y los agentes económicos también están atentos a eso, como decía Julio. Es decir, estamos en la incertidumbre de elecciones, ya pasó, ya tenemos una presidenta electa, ya tenemos un Congreso, pero ahora los inversionistas y la confianza y la calidad que tenemos que ganar va a ser en la gobernabilidad, en la capacidad del Ejecutivo de poder reaccionar en una situación que está dejando el actual gobierno bastante difícil, y en la capacidad de poder atraer inversión, que es generación de empleo, que es trabajo, que es disminución de pobreza. Entonces, yo creo que tenemos que tener una visión un poco más a mediano y a largo plazo. No, correcto, me parece que es oportuna su reflexión, porque con la conformación que tiene este futuro Congreso Nacional, la negociación va a ser fundamental, Julio, máxime con todas las promesas que se hicieron. Pero dentro de la ley. No, claro, claro. Es decir, pero
pero la negociación ya con la conformación del Congreso, es decir, yo entiendo si Manuel Zelaya Rosales y doña Xiomara están hablando con el Partido Liberal. Entiendo inclusive Natural. si están hablando con el Partido Absolutamente Nacional. natural. ¿Y por qué entenderlos? Solo son 50 los diputados de Libertad y Refundación. Son 10 los de Narrala. Son 60. Y ocupa 65 para un montón Elegir junta directiva para mayoría simple. Y esas grandes transformaciones que pretenden y que requieren algunas de ellas, reformas constitucionales, necesitarán de 86. ¿De dónde lo sacan? Que Renato, es que Tienen que dialogar. es natural, Sí. a ver, la divergencia, el debate. El Congreso Nacional, justamente su riqueza consiste en que es un órgano de debate, Claro. donde fuerzas dispares, disímiles se encuentran para llegar a acuerdos. Siempre y cuando, repito, y yo en esto perdóname, yo tengo que ser bien claro, yo no soy abogado, pero como soy economista y aprendí esa lección de Ava Lerner, me dedicaba a leer en los últimos años, ya leo menos economía que lo que leo a Robert Nozick, a Rawls y a los grandes tratadistas sobre temas que tienen que ver con gobernanza y con política, ¿verdad? Porque si no, la economía no funciona. Si no, no funciona la economía. Y lo que tenemos que ir buscando, Renato, es cómo lograr que esos grandes retos que el país tiene en este momento, que están ligados al tema de la miseria, de la generación de ingresos, de la atracción de inversiones, el cuidado del ambiente, que van a tener un impacto fuerte en la vida de las personas, sean para bien, pues. Entonces, la base fundamental de eso está en la política. Correcto. Bueno, miren, recuerden que el tema central es el que está en pantalla. A la luz de los últimos informes del BID y el Banco Mundial, que los van a tener aquí graficados esta mañana y con todo lujo de detalles. ¿Son creíbles las cifras que nos deja el gobierno de Jo? ¿Qué tantas dificultades encontrará el gobierno de Xiomara Castro para generar crecimiento económico en el país? Todas estas preguntas aquí con los economistas serán debatidas esta mañana. Lo otro es que hoy sesiona el Congreso Nacional y ayer se revolvió lo que hoy es oposición. Porque miren lo que van a aprobar. Se los ubico ahí en pantalla. Los suscritos miembros de la comisión especial nombrados por el presidente del Congreso Nacional para emitir dictamen en relación a los proyectos de decreto orientados a aprobar los siguientes contratos. Son 44 contratos de la capital de la República. Contrato para construcción de mecanismos de monitoreo y seguimiento para el cumplimiento de los compromisos globales a nivel local. Miren, ahí pueden ir leyendo ustedes. Son 44. Ampliación de carriles en el anillo periférico desde Lomas de Toncontín hasta salida Valle de Ángeles. Construcción de paso desnivel Boulevard Fuerzas Armadas Hato de en Medio a la altura del Clipper. Supervisión de la construcción de paso a desnivel Boulevard Fuerzas Armadas Hato de en Medio a la altura del Clipper. Ahí vamos, seguimos avanzando. Son 44 contratos. Claro, y cuando uno ve que en una sola sesión aprueban este montón de contratos y conociendo la historia del Poder Legislativo, uno comienza a sospechar, ¿verdad? Poder Legislativo. De este Poder Legislativo. Sí, uno comienza a sospechar. Pues bien, esto levantó sospechas ayer. Pero parece que una explicación que era contratos, proyectos que ya estaban en obra y que se tienen que confirmar el contrato por el Congreso saliente. Eso Sí. es lo que yo escuché, ¿verdad? A eso Yo creo quería que llegar. A veces se dan especulaciones que más bien Lo que distorsionan un poco las cosas, ¿verdad? Lo que Yo- necesitan es la continuidad y la certeza la de continuidad de esos certeza, entonces contratos. necesitan reafirmar los contratos. Entonces yo creo que ahí tenemos que, sí hay otros acuerdos que sí están un poco preocupantes, ¿verdad? Generación de energía por carbón y una cantidad de cosas ahí que me parece que hay que analizarlo, no que esté en contra, porque creo que la generación de Pues, energía es necesaria en el país, ¿verdad? Pedro Barquero reaccionó ayer y dijo, el narcogobierno de Juan Orlando Hernández continúa robando, abusando y aprobando nuevos contratos y beneficios para sus amigos. Ya casi se van y siguen destruyendo el país. Paren de robar, después no digan que es persecución política o inseguridad jurídica. Pero igual hubo más reacciones. Hubo la reacción del actual alcalde, Jorge Aldana. Justamente fue Gilberto, alcalde electo, fue Gilberto Ríos el que me envió estos tuits de Aldana. En este momento, dice, los diputados del Partido Nacional
están llevando a cabo un atraco más a los capitalinos. Días antes de irse, pretenden comprometer recursos públicos de la nueva administración y así empeñar el futuro de la capital. Los hondureños queremos gobiernos diferentes, honestos, transparentes. Por eso sacamos al Partido Nacional de la presidencia de la capital. Por eso lo sacamos de San Pedro Sula y de muchos municipios más. Y escribió un tuit más. Lo que están haciendo es inadmisible y es una falta de respeto a la voluntad del pueblo hondureño. No lo vamos a permitir. Vamos a dar la batalla jurídica y en el Congreso para revertir este atraco. Bueno. Habría que analizar bien eso. No, correcto. Lo que quiero es dar un recuento de todo lo que pasó ayer. Pero me escribió Aníbal Elner, que es el gerente de movilidad urbana de la actual alcaldía, explicándome en qué consistía justamente lo que enviaron al Congreso Nacional. Pero también esta madrugada recibí el mensaje de Aristides Aceituno, que es asesor de comunicación del alcalde actual, Narriafura. Buenas noches, me dice. Con todo respeto y consideración, sos mi amigo Aceituno y tú sabes que las críticas tuyas y las sugerencias tuyas, fuimos compañeros de universidad siempre serán bienvenidas. Buenas noches, con todo respeto y consideración. No pretendo incomodarte, jamás una expresión tuya me va a incomodar a mí. Si se quiere darte una breve orientación, similar como te lo dijo Aníbal, sobre esos 44 contratos. Si todos son proyectos que están en ejecución y otros cuasi terminados. Bien mencionaste sobre las ampliaciones de bulevares que se han venido haciendo y no se han terminado. Y como termina el periodo administrativo de esta corporación, todos los proyectos que no se cumplieron por el tiempo se mandan al Congreso Nacional para refrendar la continuidad de los mismos en una nueva administración a otra. En el periodo anterior que el actual alcalde repitió, lo mismo se hizo. Los contratos que no se terminaron se mandan al Congreso Nacional como normativa de un cierre administrativo a otro. Y me sigue diciendo Aristides Aceituno, es feo escuchar que la diputada Medal, de filiación liberal, opinó sin saber, pero igual el amigo Aldana ya se dio cuenta que no sabe de muchas cosas administrativas, aunque él, siendo regidor, aprobó todos esos proyectos y ahora no puede alegar desconocimiento de ese proceso si lo vivió en la administración pasada. Solo te digo, el tiempo te dará la mejor respuesta a lo que se hizo y se hará. Revisa entre líneas el mensaje o discurso de Aldana. Reconoce que Tito bajó el número de empleados, pero sigue diciendo que hay paracaidistas. De 4.900 que dejó Ricardo, se dejó a 2.600. Creo que sacó un 40%. Él dice que es un millonario endeudamiento de 6.000 a 7.000 millones y la deuda es de 5.425 millones a 15 años. Este año de gracia o cero pago. El mismo Aldana dice que es pagable y no es malo endeudarse, pero dice que los puentes y el cemento no sirven para la gente, que no hará más cemento, pero dice que hará un malecón, dice que dará agua a las 24 horas del día, que hará la represa del Hombre, ya está licitada, los estudios ya están licitados y los proyectos que están no son suficientes. Ahí en esos proyectos están la represa San José y el reservorio del Picacho, que ya están en proceso de construcción. Amigo, me dice Aristides Aceituno, un abrazo. Te voy a mandar el informe de rendición de cuentas de esta administración como ilustración que te pueda servir de comparativo o medición con esta nueva administración. Saludos y cuídate miles. Siempre mi cariño, mis respetos. Igual para ti, Aristides. Y Aníbal Erler ayer mismo nos envió el siguiente mensaje que rápido voy a leer y no voy a quitar más tiempo sobre el tema que tenemos para hoy. Mi estimado dice, esos contratos están en ejecución actual o por finalizar. Lo que se solicita es la extensión de tiempo, la ampliación de tiempo para que la nueva corporación los termine. Ninguno de ellos es algo nuevo. Basta con leer las obras a las que se refieren para
identificar que son obras ya finalizadas o por finalizar. Es un requisito legal la revisión del Congreso de todos los contratos en ejecución al momento de un cambio de corporación. Bueno, pues yo creo que ahí se disipa. Lo que debemos de rescatar de estos hechos es que realmente algunos proyectos son necesarios la continuidad, y aquí que el maestro trabajó en el plan y visión de país, esa es la aspiración real de la planificación y sobre todo de la ejecución de los proyectos que realmente puedan existir, o pues hay una transformación social, política y económica. Tal vez hoy por hoy se está debatiendo el tema de la alcaldía. Sin embargo, el nuevo gobierno debe de revisar, evaluar todos esos proyectos de infraestructura productiva que tiene actualmente y que son motores de crecimiento económico, ya ligando al tema que nos convoca el día de hoy, para saber cuáles posiblemente necesitan la continuidad o la ampliación o nuevos proyectos de infraestructura, siempre y cuando también, aunque yo no soy muy creyente de ese discurso de seguridad jurídica, porque en el marco construido realmente es para favorecer intereses particulares, pero hay algunos que sin duda tienen procesos de licitación, procesos de contratación transparente, que eso también necesita la economía, la transparencia del gobierno, y por eso creemos que sin duda va a necesitar este nuevo gobierno una evaluación de los proyectos de infraestructura productiva que tiene el país. Muy bien, entonces, ya con este calentamiento previo que hemos tenido, vamos a ir al tema central. Y el título del programa nos lo repite la periodista Vivian Montoya. Iremos a la pausa y ya venimos con José Luis Moncada, Ismael Cepeda y Julio César Raudales. Vivian. El tema de hoy es, a la luz de los últimos informes del BID y Banco Mundial, ¿son creíbles las cifras que nos deja el gobierno de Juan Orlando Hernández? Envíenos sus respuestas a Frente HN en Facebook y Twitter para que después de la pausa volvamos a leer sus mensajes. Seguimos. Si está pasando, está en tunota.com y así está nuestra portada a esta hora de la mañana. Y justamente del tema que se acaba de hablar aquí en el programa, diferentes sectores denuncian aprobación de contratos en el Congreso para beneficiar amigos del gobierno. Pero bueno, ya se aclaró aquí que son contratos vigentes y legalmente se le debe dar continuidad. Vicepresidente de Taiwán acudirá a toma de posesión de Xiomara Castro de Zelaya. Recuperan cuerpo de una menor migrante en el cauce del río Bravo en México. Más de 20.000 accidentes de motocicletas se registraron en 2021, según el 911. Harry Dixon dice que en rebeldía incurrirán diputados de Libre que no asistan a reunión de bancada que han convocado para este jueves. Otros hablan de compadre hablado. Estas y otras noticias están disponibles en tunota.com, noticias nacionales e internacionales, para que usted pueda verlas aquí en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El tema del día, seguimos dándole lectura, dice, a la luz de los últimos informes del BID y Banco Mundial, ¿son creíbles las cifras que nos deja el gobierno de Juan Orlando Hernández? Tenemos ya el debate aquí en Frente a Frente. La gente está con muchas expectativas, ¿verdad, Ismael? Así muchas es, expectativas. así es. Al tope. Está demasiado alta la vara, como decimos popularmente. Así es. Bueno, mire, Renato, yo considero que una transición de gobierno es un momento muy importante para el país, sobre todo cuando hay un cambio de un partido político a otro partido, después de 12 años, de un proceso electoral que a nivel presidencial resultó bastante positivo. Una presidenta electa, Xiomara Castro, que viene arrastrando una trayectoria política con su esposo, crea una expectativa para la oposición bastante alta. Una expectativa que yo llamaría a escalonar, porque indiscutiblemente la esperanza y la necesidad de transformaciones los hondureños la tenemos y la necesitamos, sobre todo esa clase baja. La pobreza en Honduras anda en un 54% en el nuevo ranking de medición y la extrema pobreza anda casi en 30%. Entonces,
Y la clase media, los pymes, el sector agrícola tienen una expectativa. Estas reuniones que yo creo que son correctas que está teniendo el gobierno de transición con los diferentes sectores para auscultar cuáles son esas necesidades son sumamente importantes. Pero yo llamo a la reflexión de que esas expectativas sean moderadas y graduales. Sobre todo porque los indicadores que se están quedando no son los mejores que esperamos después de 12 años, porque mire, cuando usted tiene varios gobiernos, usted puede tener diferentes indicadores, pero usted lo que espera que en 12 años haya una recta de indicadores realmente al crecimiento, más allá de las situaciones externas que pueden acontecer como IOTA, como la pandemia y demás, usted espera eso. Para mí los dos estudios, tanto el del BID, que es reciente y que me parece que tiene unas cifras interesantes que nos pueden hacer reflexionar cuáles son los problemas y cuáles podrían ser las soluciones. También el Banco Mundial acaba de realizar el año pasado un estudio bastante profundo que arrastra estadísticas a lo largo de 10 años y que llega a conclusiones de los problemas estructurales que el país tiene, que tienen que ver con productividad ineficiente, que tienen que ver con capital, que tienen que ver con mano de obra y la falta de diversidad de la productividad que los hondureños tenemos. Yo creo que las estadísticas nos indican realmente cosas interesantes. Por ejemplo, el índice de crecimiento en el país del 2000 al 2019 fue un promedio de 3.9, casi 4%. Mire, el país no va a crecer ni va a tener un impacto de disminución de pobreza si nosotros no tenemos un crecimiento por arriba del 6% y constante en varios años. De cosa contrario, pues realmente vamos a seguir estancados en muchos de los indicadores. El tema de la balanza fiscal, yo creo que ahí tenemos un cuadro que en ese aspecto yo creo, y Julio e Ismael me pueden apoyar, en ese cuadro nosotros, balanza fiscal, yo creo que es un cuadro que está antes. La balanza fiscal, nosotros... Económico. Creo que debe ser después entonces, ¿no? No, antes creo. Balanza fiscal de la Administración Central, nosotros encontramos que realmente hubo una disminución y que hubo un manejo acertado de parte del gobierno en el 2017, 2018, 2019. Se bajó ese déficit fiscal y realmente vemos que en menos 2.7 en el 2017, menos 2.1 en el 2018, menos 2.5 en el 2019. Ahí sí hubo un atendimiento a la ley de disciplina fiscal y realmente creo que el gobierno cumplió con esos marcadores que puso el Fondo Monetario Internacional, pero más que todo una disciplina que se venía arrastrando en los años anteriores. Si nosotros vemos 2020, 2021, 2022, vemos que hay realmente un decrecimiento total. Vemos un 5.5, un 5.4 para el 2021, que yo considero que va a ser más alto. Julio, yo creo que las cifras que está dando el gobierno en estos momentos no son tan ciertas. Creo que hay una deuda flotante más grande y sobre todo el conocimiento que el gobierno saliente no está generando toda la información al gobierno entrante, que para mí es una irresponsabilidad. Yo creo que los gobiernos deben de ser serios, van de salida, tienen que ser transparentes y esto tiene que generar. Para el gobierno entrante va a ser un poco difícil poder tomar posesión y tomar decisiones hasta que no conozca a profundidad realmente cómo encuentra el país. Aquí encontramos que realmente se rompió el tope de ese déficit fiscal y se permitió el endeudamiento por arriba y tenemos un endeudamiento del 55%, una carga de la masa laboral fuerte y esto lo que limita es inversión pública, que como lo dice el estudio del Banco Mundial, la inversión pública es necesaria. Este es un cuadro de análisis del BID que me parece interesante. La pobreza total. Nosotros tenemos un cuadro de lo que es la pobreza total y encontramos que realmente en la nueva metodología la pobreza en Honduras anda en un 54% en el 2021 y un 29% o 30% en la pobreza extrema. Realmente, si nosotros hacemos una comparación de lo que es la inversión que el Estado ha tenido, ha colocado para la disminución de la pobreza y la disminución, no tiene ninguna relación. Eso quiere decir que no se enfocaron correctamente los recursos ni que se generó inversión pública ni privada para poder contribuir a bajar esos indicadores. Esto realmente es preocupante y podría ser que sea más. Yo siento que este indicador podría ser más porque los huracanes y la pandemia pudieron acrecentar estas cifras que estamos señalando en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
Miren, el indicador de Estado de Derecho que proyecta el World Justice Project, por sus siglas en inglés, mostró un deterioro de situarse en el puesto 126 de 139 países, de 27 de 30 países de América Latina. Gobernanza, transparencia y rendición de cuentas, el gobierno bajó sustancialmente. De 139 países estamos en 126. Y ahorita lo estamos viendo, porque en el momento que el gobierno no es transparente ni está rindiendo cuentas al gobierno entrante, está generando esa duda. Y esa duda lo que genera es incertidumbre. Y esa incertidumbre lo que genera es falta de confianza nacional e internacional para la inversión, que es la que genera trabajo, la que genera impuestos. Son temas que realmente son preocupantes. La inversión extranjera directa, ahí lo que vemos es una disminución sustantiva. Tiene que ver con el punto anterior. Es decir, Honduras compite con todos los países de Centroamérica para atraer inversión de Estados Unidos y atraer inversión de lo que es Europa y Asia. Y nosotros vemos una disminución sustantiva del 2018 al 2020. Tal vez del 2016 y 2017 hubo un indicador que realmente se mantuvo, pero en términos generales las inversiones en Honduras no han pasado de 1.200 millones de dólares y ahorita han bajado casi a 350 millones de dólares, que es una inversión pírrica en comparación a lo que podemos ver en Costa Rica y en Guatemala. La percepción de corrupción ha subido sustantivamente, de 180 estamos en 157. Estos indicadores realmente, compañeros, son preocupantes. Mire, él nos está haciendo un resumen del último informe del BID. Sí. Él nos está haciendo un resumen del último informe, que es del mes de diciembre del Banco Interamericano de Desarrollo BID. ¿Cómo está Honduras? El desempeño logístico. Honduras está de 167 en 93%. Solo el 23% de la red vial está pavimentada. De esta, el 39% está en malas condiciones y un 32% en condiciones regulares. Si es bien cierto, este gobierno, hay que reconocer, invirtió en infraestructura, en carreteras, ya sea pública o con concesiones como COVID, en los puertos y en los aeropuertos todavía hay una deficiencia. Y si nosotros queremos apuntarle al agro, tenemos que invertir en carreteras secundarias y terciarias para que la producción pueda salir. De nada nos sirve un canal seco si realmente no tenemos conectividad con el sector productivo nacional. Energía, es un tema transversal. Me gustaría que los cuadros fueran coherentes con lo que él está diciendo. Ya habló del índice de percepción de corrupción. Energía. Mire, la deuda del PIB, del sistema energético, representa el 11.5. Yo creo que puede representar más. Creo que hay que actualizar esta cifra, ¿verdad?, del PIB. Las pérdidas técnicas y no técnicas de la empresa de distribución rondan en un 34%. Realmente es elevado. 8.5 es bastante, estamos hablando de 70.000 millones de lempiras. Exactamente, es alto. En el tema de banda ancha, realmente tenemos una deficiencia tremenda. De 141 países estamos en el 93. La cobertura de 4G es del 75.8 en el interior, es inferior al de Centroamérica, que es 88 y 86. El porcentaje de vivienda con acceso a internet fijo es solo del 20.4% para los hogares pobres, comparado con un 40.3% de la clase media vulnerable y 58% de la clase media consolidada. Vemos el tema de educación, que tiene que ver también con la capacidad de educación virtual. En el 2019, 493.000 jóvenes entre 7 y 18 años se encontraban fuera del sistema educativo. Y esto se agregó más sustantivamente con la pandemia. Es decir, que el factor fundamental que crea competitividad y que atrae la inversión, que es educación media y técnica, va a tener una deficiencia en los próximos años sustantivas. Bueno, no metámosle tanto dato en este momento, vamos dosificando esos datos y comentándolos, porque si no la gente se nos va a enredar. Entonces la percepción suya es que según el BID, ¿cómo estamos? Una situación bastante difícil. Más allá de los 2 años de la pandemia, creo que veníamos arrastrando situaciones e indicadores que no eran lo necesario para tener una plataforma de desarrollo. Y esto tiene que ver con falta de institucionalidad, que lo menciona, transparencia fiscal, rendición de cuentas,
corrupción y falta de una estrategia de desarrollo integral, tanto en el interior como para la atracción de inversión. Es decir, el BID y el Banco Mundial enfatizan que hay 3 elementos fundamentales: mano de obra, capital y productividad. Y lo que nosotros no hemos tenido suficiente capital, mano de obra calificada y productividad. La productividad en Honduras, el ranking de productividad a nivel centroamericano, estamos por debajo. Es decir, producimos menos en tema industrial y en tema agrícola que lo que producen hectáreas y fábricas e industrias a nivel centroamericano. Y las cifras que nos da frecuentemente Wilfredo Cerrato coinciden con la que últimamente están procesando estos dos organismos multilaterales. Lo que pasa es que el Banco Central se dedica a entregar cifras macroeconómicas, que en cifras macroeconómicas podemos decir que estamos relativamente bien, pero esas cifras sí tienen un sentido a nivel de capacidad que el país pueda tener de endeudarse, de emitir bonos, de que esos bonos tengan un rendimiento adecuado, de que pueda calificar para empréstitos internacionales, pero no necesariamente para que bajen a la micro. Y ahí es donde tenemos problemas, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que la efectividad de esos indicadores macroeconómicos no tienen el resultado ni de utilización correspondiente a lo que los hondureños esperamos. Usted pregúntele a un pymes de qué le sirve tener 8.500 en reservas internacionales. 8.500 millones de dólares, completemos la cifra. De dólares no les sirven, es decir, entendamos que los indicadores son buenos que los tengamos y sirven, son un apalancamiento al Estado y a la economía sustantivo, pero no tenemos toda una política económica integral que pueda generar ese desarrollo que Honduras necesita en la clase media, en la clase baja, en los sectores productivos de la agricultura, de los pymes y el desarrollo industrial. Honduras es un país totalmente dependiente. Yo pienso lo que debemos de comprender es que existe un gran contraste entre las cifras macroeconómicas y lo que tiene que ver con la microeconomía, con la interacción o las relaciones sociales, lo que tiene que ver con la desigualdad, la pobreza, y es por eso que estos informes y también informes nacionales como el tema de FOS, de la universidad, las otras instituciones que hacen elementos de diagnóstico, es que en realidad todo la teoría del efecto derrame y que esa riqueza generada por ciertos sectores nos iba a rociar con cierta abundancia, nos está dando. También son elementos de política que no hay una redistribución de la riqueza real a través de los mecanismos, llámese impuestos, gasto público, llámese política monetaria, a través del acceso al financiamiento. Es entonces que estos informes lo que tratan de hacer es demostrar ciertos diagnósticos. Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que se expresa en estas letras. ¿Por qué? Porque al final lo que vemos, por ejemplo, con el tema de violencia, hay un costo de oportunidad que lo menciona, por ejemplo, el Banco Mundial, de al tener un nivel tan altísimo, no solo de homicidios, de delincuencia común, de extorsiones, es que también limitan el crecimiento económico. O como por ejemplo se ha mencionado en los informes y ha hecho el resumen licenciado José Luis, es por ejemplo el tema de la corrupción, de la transparencia, y que por eso uno de los principales retos del nuevo gobierno es la reingeniería de la administración pública, ser más eficiente, reducir burocracia, reconocer también una ley de servicio civil que sea competente o consecuente prácticamente con este nuevo gobierno. Entonces, los retos también van a pasar principalmente en que la administración pública sea eficiente y materialice las políticas públicas que realmente puedan redistribuir la riqueza, porque en Honduras se está generando cierta riqueza, pero cuando uno agarra los principales sectores económicos, tanto que crecen e impulsan el crecimiento económico, solo son 3, y esos no generan la mayor cantidad de empleo. Telecomunicaciones, energía y sistema financiero. Ismael, te voy a hacer una pregunta así, porque a mí me toca simplificar para que toda la gente entienda sobre todo estos asuntos económicos. Y me van a disculpar si demando de ustedes respuestas simples. Me van a disculpar, pero quiero que la gente comprenda, por lo menos conocer el criterio de ustedes. Dime, ¿cómo nos deja este gobierno de Juan Orlando Hernández, francamente, para ti? Bueno, para mí nos deja sumamente endeudados y en las finanzas públicas quebrados, podríamos resumir.
quebrados en el asunto de que no hay recursos suficientes para implementar las nuevas políticas y que han también dejado amarrados proyectos que al final se demuestra que no tienen no solo eficiencia, sino un impacto en la reducción de las desigualdades y la pobreza. Te repregunto, ¿es un país quebrado financieramente Honduras? Prácticamente con un nivel de endeudamiento de por encima del 70% del PIB y que la principal línea de egreso del gobierno es pagar esa deuda, es prácticamente un país quebrado. Ninguna familia, si lo ponemos de un ejemplo simple, es que más del 50% de sus ingresos se vaya en una deuda. Y no solo es una deuda, sino dónde está esa deuda, dónde están los proyectos, dónde está la capacidad institucional, dónde está también elementos de programas sociales, sino más bien estamos perdiendo los bienes y servicios públicos, entonces el nivel de endeudamiento actual deja amarrado también el próximo gobierno. Ok, y usted quiero que me lo resuma también así. ¿Es un país quebrado financieramente Honduras? Efectivamente, sí, yo sí creo que es un país con una situación financiera difícil, quebrada, por si es la expresión que usted quiere escuchar, que para el gobierno entrante no va a ser fácil, ¿verdad? Es decir, levantar la economía del país, y aquí no quiero solo que sea el gobierno, sino que también el sector privado. Yo creo que aquí el sector privado y los organismos financieros internacionales van a tener que hacer una alianza para poder realmente planificar y que sea la oportunidad que planifiquemos, y Julio, que es un experto en ese tema, nos pueda ampliar, porque no podemos seguir improvisando en temas estructurales que debemos de tener si queremos realmente entrar en una competencia regional sustantiva. Ok, y utilizo la palabra quebrar porque ¿qué dice el populacho? Quebrar. Quebró esa empresa. Sí. Así lo entiende la gente. Sí, no, yo entiendo Ahora, perfectamente. y tengo también la obligación de preguntárselo de esa manera. No se los debería preguntar porque yo no dudo de la ética ni de Ismael ni de José Luis, mucho menos de Julio Raudales, pero tengo que preguntárselos. Me están hablando hasta ahora, al final de este gobierno, porque ya se va, que el país está quebrado. No, yo pienso que los tres en muchos foros hemos desarrollado no, pero tengo la obligación de preguntárselos, porque seguramente mucha gente empieza a decir, hasta ahora están diciendo que Honduras está quebrado. No, los tres hemos sido muy críticos, hemos mencionado el endeudamiento, cómo fue creciendo, la utilización de los recursos, todos esos proyectos de protección social que realmente no generaron, inversiones que no. Es más, yo le añadiría que aún miembros de la Comisión de Transición, que también usted los ha tenido en este foro, saben la situación del país. Es entonces que también, ya le traslado la pelota, es que va a ser muy difícil justificarse que no realizan, no implementan políticas públicas porque no hay recursos, si ellos también ya sabían la situación del país. Ok, solo permítanme la pausa para que luego entre Julio Raudales. Aquí coincide José Luis Moncada e Ismael Cepeda que Honduras está en quiebra. Que Honduras está en quiebra. Y utilizo la palabra quiebra, lo repito, porque es de mejor comprensión para todo el mundo. En quiebra quien administra el Estado, es decir, el gobierno. Claro. Pero el país como tal es un país con suma riqueza. Mucha riqueza, sí. Y a pesar de que lo han quebrado varias veces, y aunque cojeando, sigue de pie como Estado. Los hondureños del sector privado han reaccionado y son los que lo mantienen. Ok. La Comisión de Transición se queja que no tiene toda la información, que no le han soltado la información de la realidad del país. ¿Es así, Julio? Así es. Cada uno de los que está aquí ha hablado con gente de la Comisión de Transición, cuestionan que no se les ha abierto las puertas para informarse objetivamente de qué país van a heredar. Así de simple. Lo otro, el pueblo tiene una expectativa enorme sobre la eficiencia y eficacia en todo aspecto, comenzando por lo económico en el gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya. ¿A qué debe prepararse el hondureño que tiene unas expectativas enormes que su vida va a mejorar y va a cambiar radicalmente cuando asuma la presidenta Castro, a la luz de estos datos que nos exhibe el Banco Mundial, de sus criterios, de su convencimiento de que la administración pública, de que el gobierno está en quiebra?
¿Qué debe esperar entonces el hondureño? Si está en quiebra el país, las expectativas son altas, las promesas fueron altas también. Vamos a dejarle esta tarea y esta respuesta al señor Julio Raudales inmediatamente después de la pausa comercial. Miren que estas reflexiones me las hacía Rubén Sorto hace algunas semanas. En el 2006 me dice, a Mel le tocó administrar abundancia. En este 2021, o 22, perdón, a doña Xiomara le tocará manejar escasez. Miren qué buena reflexión. Es cierto. En el 2006 a Mel le tocó administrar abundancia. En el 2022, 2026, a Xiomara le tocará manejar escasez. Salarios, se come más de 105 mil millones de lempiras del presupuesto. ¿No es cierto? La relación deuda-PIB que agarró Mel era de 25%, hoy anda en 61%. La deuda externa que le dejaron a Mel fue de 1.200 millones de dólares. Doña Xiomara le tocará manejar una deuda pública de 16 mil millones de dólares, casi la cifra que ustedes manejan como FOSDE. En el 2006, la institucionalidad era más sólida, hoy está debilitada y casi ausente. Vamos entrando al punto clave, porque aquí hablábamos internamente que los partidos de oposición todos sabían el país que heredarían en caso de ganar las elecciones. Y aún así, prometieron que iban a cambiar las cosas. Pues les ha llegado el turno de cambiar las cosas. ¿Qué tan fácil es cambiar las cosas que heredan? Ese es el puntito, Julio. Muy bien dicho, Renato. Mira, yo quisiera puntualizar en algunas cuestiones con mucho rigor, porque yo soy profesor de macroeconomía. Claro. Y me siento obligado a aclarar y a decir las cosas de forma bien simple para que todo el mundo las entienda. Primero, no es tan cierto que a Mel Zelaya le tocó administrar abundancia en el 2006. Esa es una leyenda, eso es algo que se forjó. Yo era del gobierno en aquel tiempo, yo era un técnico. Quiero decir que yo soy del gobierno, fui del gobierno desde el 89 hasta el 2014. ¿va? Empecé metiendo datos en el 89, en el año de la transición de Don Ascona a Callejas, metiendo datos en el presupuesto. Y tuve muchas vivencias ahí, viví muchas transiciones a lo largo de mi vida, Renato. Y todas ellas tienen una particularidad, ¿no? Todas ellas tienen una particularidad. Y yo no quiero defender acá al gobierno de Zelaya o a la gestión de Zelaya, pero yo creo que estoy obligado a aclarar, por ejemplo, que se le redujo el servicio de la deuda para comenzar. Ese discurso que se vendió de la mesa servida también estaba un poco sobreestimado. ¿Ah? No es así. Honduras ha tenido y tiene problemas estructurales que no ha resuelto, una deuda social enorme, histórica, ¿verdad? Y eso no lo podemos desdeñar. Es cierto, en el año 99 se comenzó a gestionar la reducción de la deuda, ¿verdad? Y en ese sentido pues había menos presión. Lo que no quiere decir, por ejemplo, que no hubiese una presión muy fuerte en el tema salarial y de servicio civil. En el año 2005, Renato, siendo yo también un técnico del gobierno ya en una posición un poco más elevada que la que tenía en el 89, metiendo cifras en una base de datos, recuerdo que me tocó a mí darle seguimiento a un programa, a un sectorial del Banco Mundial de 60 millones de dólares que nos iban a desembolsar el Banco Mundial. Y no lo desembolsó, Renato. ¿Sabes por qué? En el 2005, estoy hablando del gobierno de Maduro, no lo desembolsó porque el gobierno no cumplió con un requisito que le pedían para desembolsarlo, que era una nueva ley de servicio civil. Y recuerdo que los personeros del Banco Mundial me preguntaron a mí, ahí en el Ministerio de la Presidencia, por qué el gobierno no respetaba o no quiso cumplir con ese compromiso de tener una nueva ley de servicio civil. Hablaba ahí el compañero Sorto del tema de los salarios, y es cierto, los salarios son 42 mil millones de lempiras. Eso más o menos es como el 40% de la recaudación tributaria, se va solo en pagar sueldos y salarios. Pero más allá del tema de los sueldos y salarios está el tema de
¿Qué es lo que se hace con ese dinero? ¿Cuáles son los puestos que existen en el gobierno? Uno va, el otro día yo fui al Ministerio, a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, que era mi territorio cuando yo terminé en el 2014, y me dio risa porque yo llegué y había dos personas en la parte de... En la recepción hay dos personas en casi cada puesto. Entonces, esos elementos que no hemos logrado solventar en el país son los que tienen al país ahogado y con falta de inversión, que ya hablaba Ismael. Entonces, yo creo que es bien importante puntualizar en ese tipo de cosas. Otro elemento que yo creo que es bien importante mencionarlo, Renato. El Banco Central, vos lo preguntaste y yo te respondo. El Banco Central da unas cifras que no es que sean falsas, son verdaderas. Lo que sucede, y ahí yo quiero hacer hincapié en esto para que la gente lo entienda, no es que la macroeconomía está bien, como dicen, y que la microeconomía está mal. Eso es un error. El problema es que los indicadores que el Banco Central presenta son indicadores coyunturales, indicadores de corto plazo. Déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, tipo de cambio, inflación, etc. Eso es, y yo lo puse en un artículo, que por cierto al artículo le puse pobre macroeconomía pobre, porque todo el mundo habla de la macro sin entenderla muy bien. Miren, cuando usted dice tenemos una inflación del 5%, que es baja, ¿no? Yo no dudo de esa cifra. Cuando usted dice nuestro déficit fiscal es del... Eso podemos discutirlo, ¿verdad? Si es del 5 punto tanto como dice el gobierno o si va a ser del 10, ¿verdad? Cuando usted habla de un tipo de cambio relativamente estable, ¿verdad?, a lo largo del periodo, no estoy hablando de los últimos 60 días, cuando usted habla de ese tipo de indicadores y quiere vendernos como que la cosa está bien porque esos indicadores están bien, es como que usted diga, yo tengo el machete mejor afilado, tengo el asadón mejor barnizado, tengo el tractor más pintadito de amarillo, más bonito. ¿Qué me está diciendo con eso? Y si no produjo nada con eso, ¿de qué le sirvió tener el asadón mejor barnizado? Entonces, son los otros indicadores, los indicadores estructurales de los que habla este estudio del Banco Mundial, que me parece que están muy bien, los que tienen sentido para la gente. ¿Cuánto subempleo hay? ¿Cuántas personas andan buscando trabajo y solo encuentran 3 horas a la semana trabajo? La informalidad creciente. Salario. Exactamente. ¿Por qué? Eso que acaba de decir José Luis es muy importante. ¿Por qué se va la gente de aquí del país? Fíjate, una trabajadora doméstica aquí en el país bien pagada, supongamos, a la que le pagan bien, se puede decir, gana 6.000 lempiras, 7.000 lempiras. Esa trabajadora doméstica vive allá en la colonia Ulloa y resulta que su vecina era trabajadora doméstica también, ganaba 5.000 lempiras, se fue a los Estados Unidos a trabajar y allá gana $10 la hora. Es decir, en un día gana $80, en 5 días gana $400, en 6 días 480, por lo tanto en un mes gana más de $3.000. Ajá, 70. Esa persona, esta que gana 6.000 lempiras aquí, se da cuenta que a los 6 meses que se fue la otra muchacha, ya sus hijos tienen televisor de pantalla plana. Ya le pusieron piso a la casa. Entonces esa persona dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si allá en los Estados Unidos, pudiendo hacer el mismo trabajo, puedo ganar mucho más y mejorar la situación de mi hogar. Esa situación, que es lo que José Luis hablaba, que se llama productividad de los factores, del factor trabajo en este caso, ¿verdad?, es lo que impide que en el país haya los ingresos suficientes para que la gente pueda vivir mejor y no se tenga que ir del país. Sobre esos temas es lo que tenemos que discutir y hablar. Y cuando me preguntás, y con esto cierro, si el país está quebrado o no, la respuesta es un sí total. ¿Por qué? Porque, como ya bien decía mi amigo acá, Ismael, evidentemente el gobierno está quebrado. Una empresa de energía que tiene 70.000 millones de lempiras de deuda y que no la puede pagar, que realmente, si nos atuviéramos a cómo debe funcionar una empresa, ya deberíamos estar a oscuras. Lo que sucede es que se está haciendo un esfuerzo importante para no dejar al país a oscuras y hay que, esto por temas de gobernabilidad. Entonces tú ponderas los empresarios que generan energía.
Porque eso es lo que estás haciendo, ponderarme a los empresarios. Es que mira, ellos mismos se dan cuenta de que si ellos cortan el suministro, a pesar de que les deben, ellos mismos saben que si cortan el suministro, ellos mismos se hunden. Eso es como querer ponerle la bomba al Titanic, ¿verdad? Porque mira, la reacción más fácil de los hondureños, incluido yo, es satanizar a los generadores de energía por los contratos leoninos. Y yo no lo estoy defendiendo, y yo no lo estoy defendiendo, Renato, bajo ningún punto, pero acá el tema es, si tenés un gobierno que le ha provocado al país una deuda que además de impagable, Renato, que además de compleja, es que el gran problema es que cuando uno se endeuda para el futuro. Cuando vos construiste tu casa, vos lo hiciste confiando, por eso la confianza es tan importante en economía, asumiendo que vos ibas a tener los ingresos suficientes en el futuro para poder pagarla y que esa casa te va a mejorar tu situación de vida. Eso no está sucediendo en el país, porque el país ha contraído deuda sabiendo que en el futuro esa deuda no te va a servir para crecer, para mejorar económicamente. Entonces, el problema es, y los economistas a esto le llamamos efecto de desplazamiento, que el sector público ha apretujado tanto al total del país que no le permite forma de mejorar su productividad. Y a eso sumémosle la falta, repito, a pesar de que utiliza tanto dinero público el gobierno, ¿no? Porque solo este año van a ser más de 180.000 millones de lempiras en el gobierno central, sin hablar del sector descentralizado. Y eso no te sirve de nada. Vas a tener un sistema educativo todavía maltrecho, en donde los niños que entraron, las niñas que entraron en el año 2020 a primer grado, Renato, una niña que en el mes de febrero del 2020 entró a primer grado, este año 2021 va a tercer grado, porque a todos los pasaron, y no sabe leer y escribir. Va a tercer grado y no sabe leer y escribir. Esa es una tragedia que no la hemos dimensionado bien. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que gasta el dinero y que ese dinero no es productivo, es decir, que la productividad del gobierno es nula, es negativa, pero que además ese gobierno apretuja con sus impuestos, con lo que le saca al sector privado y le impide al sector privado ser productivo, entonces lo que estás teniendo es un país que va, repito, como el Titanic. Yo lo decía, creo que lo dije aquí también el 28 de noviembre. Yo no entiendo cómo es que estos se pelean tanto por ser el capitán del Titanic. Un barco que, entonces, pero se va a requerir mucha inteligencia, muchísima creatividad para revertir esta situación. Y lo importante, Renato, todo pasa por lograr generar la confianza que permita que esa productividad de los factores, tanto del trabajo como del capital, mejoren de manera tal que se generen los recursos suficientes para que la gente no se vaya del país, porque todo el mundo está pensando en irse del país. Porque tampoco podemos pasar los siguientes 4 años justificando al gobierno de que no tuvo éxito porque heredó un país quebrado y prácticamente a punto de hundirse como el Titanic. Porque entonces, Ismael, ¿para qué tantas promesas nos hicieron en campaña de que iban a cambiar las cosas? Mira, yo creo que uno aquí, y ayer me reclamaba Carlos Orvin Montoya y me decía, mira Renato, me dice, ustedes como Televicentro van a jugar un papel muy importante en los próximos 4 años con este gobierno, dice. Ustedes por su nivel de influencia, porque los ve toda la gente, como el medio de comunicación más importante, van a jugar un papel sumamente trascendental. Pero ¿qué me quieres decir, Carlos? Le digo. Y hoy voy a reflexionar sobre lo que están diciendo ustedes. Es nuestro deber contribuir a la gobernanza del país, porque sabemos que solo la suma y el esfuerzo de todos nos puede sacar adelante. Pero también tenemos el derecho de reclamar que nos prometieron que iban a cambiar este orden de cosas, de la que nos está hablando Ismael, que nos está hablando Julio, que nos está hablando José Luis Moncada. Por lo tanto, no podemos pasar 4 años justificando que no se hizo nada porque heredaron un país en quiebra. Ahora, la pregunta que sigo formulando, ya medio la están respondiendo. En esta situación de país, ¿qué tan fácil, qué tanta certidumbre tienen ustedes por lo que hemos visto en estos meses de transición, que los nuevos administradores de Honduras van a cambiar el orden de cosas y le van a dar una vuelta a esto?
¿Cuánto va a costar esto? Como tenemos tantas expectativas los hondureños, ¿cuánto debemos esperar para ver un poquito de luz en el horizonte? Bueno, mira, solo permítanme ir a una pausa y luego me responden, porque quiero escucharlos, claro, y hacer una aclaración. Cuando yo les dije a ustedes, porque hasta ahora están hablando de que el país está quebrado, previamente les dije, ¿verdad? No. Te voy a invitar a que revises mis columnas todos los sábados. Desde hace 8 años. Yo les hice la pregunta solo para ponerle un poquito de condimento al asunto, pero yo conozco la conducta de ustedes en estos últimos años. Porque me está enviando un mensaje Totifar, el expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Todos esos indicadores los mostrábamos, los cuales se deterioraron año por año. Y yo debo decir que la Cámara de Comercio e Industria de Cortés fue una cámara muy crítica. Fue muy crítica cuando Jorge Fara la presidía o cuando el mismo Pedro Barquero la estaba presidiendo. No, yo se los decía porque de repente hay gente que en sus casas dice, miren a esos, ahora que ya solo le faltan como 7 o 8 días al gobierno, están diciendo que está en quiebra ese gobierno, que es un desastre. Solo por eso se los hice, pero yo conozco el comportamiento del FOSDE de Ismael Cepeda, de José Luis. El FOSDE toda la vida ha sido crítico. Correcto. Desde hace 25 años el FOSDE ha sido crítico. Y propositivo. En eso no hay también duda. es un elemento a resaltar. Para cambiar el país se necesitan 20 años, me dice Rubén Sorto. La presidenta Castro no tiene una varita mágica. Se necesita insertar al hondureño en la economía global. Así concluye. Para cambiar el país se necesitan 20 años. La presidenta Castro no tiene una varita mágica. Se necesita insertar al hondureño en la economía global. Ya, si usted coincide con ellos, pues voy a seguir esa línea de pensamiento para hacer la siguiente pregunta. Si el país está en quiebra y las expectativas de los hondureños son enormes de que nuestra vida va a cambiar con el nuevo gobierno, debemos irnos preparando para qué, ya, todos los hondureños. Sin que justifique el gobierno que la falta de éxito que haya es porque heredó un gobierno, porque heredó un país hecho una miseria. Porque la obligación de ellos es comenzar a revertir lo malo que tenemos. Pausa y enseguida los economistas. Comienzo con Ismael Cepeda, José Luis Moncada, Julio Raudales. De inmediato damos lectura a los mensajes que nos llegan a las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook, contestando a la pregunta: a la luz de los últimos informes del BID y Banco Mundial, ¿son creíbles las cifras que nos deja el gobierno de Juan Orlando Hernández? Nos dice Eduardo Ulloa: si el segundo mandato presidencial del mitómano Juan Orlando Hernández es producto de una reelección espuria e ilegal, significa que el pecado original es la reelección espuria. Por consiguiente, todo lo que se derivó de ella, como ser leyes, contratos, etc., es nulo. Nos dice Zúñiga Pablín: bueno, pero creo que si un banco presta dinero a un corrupto, es porque también son corruptos. Todos sacan una ganancia y que el tonto pueblo pague con los impuestos o extorsiones. Dice Javier Maldonado: puras mentiras. Dejaron al país endeudado, en quiebra, saqueo por los corruptos y banqueros. Mejor deberían de hablar de los contratos, quienes se hicieron millonarios a costillas del Estado. Jaime Coello: buenos días. El Congreso no es un órgano para ofrecerlo a quien únicamente sacó 10 diputados. La separación de poderes lo cuestionamos en 12 años. ¿Y por qué ahora es malo que sea en el Congreso que se elija al presidente de este poder? Queremos independencia de los 3 poderes. Arena Peters: en realidad el detalle está en que no habrá separación de poderes, tampoco si queda libre en el Ejecutivo y en el Congreso. Así que el acuerdo más bien evita que un solo partido esté al frente. Ángela Delso Reyes: hay gente que cree en la Llorona, el duende, y de eso se valen quienes nos mal gobiernan, dice. Seguimos con más. Bueno, es que esas reacciones son de los primeros comentarios de ustedes. Ya estamos en otra cosa, ya estamos con otra temática, con la económica, ya estamos con la temática económica y las expectativas que hay en la gente. En ese sentido, Ismael, ante esta realidad de Honduras y con el nuevo gobierno,
¿Para qué debemos prepararnos los hondureños que creemos que de la noche a la que de la noche a la mañana nuestra situación de precariedad va a cambiar? Bueno, en primer lugar creo que debemos de llenarnos de mucha paciencia. Creo que va a ser una virtud para el pueblo hondureño tenerla a pesar de que existen ciertas complejidades económicas, sociales, políticas y que, por ejemplo, el tema de las caravanas que salió en esta semana, pues prácticamente es un reflejo que no hay mucha confianza en el nuevo gobierno, sobre todo porque hay en la región algunos hechos o algunas acciones que hubo, por ejemplo, cuando ganó Nayib Bukele, cuando estaba lo más álgido de las caravanas en el Triángulo Norte de Centroamérica, solo con el gane y la expectativa que tuvo la gente en El Salvador redujo en más de un 40% la migración, y entonces uno hace la comparación con Honduras, que si realmente hay expectativas altas y si hay confianza de que se va a cumplir enormemente las propuestas y propaganda que hubo antes de las elecciones, pues posiblemente entonces debemos de llenarnos de mucha paciencia. Sin embargo, también debemos de tener la exigencia de una administración transparente que rinda cuentas, y eso también lo coloca los informes que estamos hoy discutiendo, tanto del BID como del Banco Mundial. Pero sobre todo creo que si desean hacer un buen gobierno deben de tener la construcción de espacios cívicos, de espacios democráticos, y ya no solo ahora con los más allegados, porque también ya se ha discutido o se ha abordado mucho el tema de ellos y nosotros, es decir, solo hacen caso a la gente que es allegada, el gobierno se convierte en una tribu, los partidos políticos en una tribu, y que prácticamente solo están reconociendo, podríamos decir, algunas propuestas de los sectores más allegados. Sin embargo, para la economía lo que se debe hacer es crear esos espacios democráticos y sobre todo, y con esto concluyo, es que realmente las propuestas tengan coherencia con toda esta realidad económica y que podamos no solo impulsar la productividad, no solo impulsar la eficiencia del gobierno, sino, y con esto quiero dejar un énfasis, es que la economía o que la población sienta esa macro, esa micro, es el elemento de acceso. Si la población no tiene acceso, llámese a servicios y bienes públicos, llámese a alimentos, llámese vestimenta, ese acceso pues se limita con todo lo que estamos viviendo actualmente. Y por eso la gente busca, por ejemplo, ropa de segunda, electrodomésticos de segunda, carros de segunda, porque su acceso, y así como decía el maestro Raudales, es tan limitado, y la perspectiva de que ese acceso es mejor en otros países, por eso la gente también migra. Y creo que si queremos apostar a mejorar la economía en nuestro país, tiene que ver con el acceso a la canasta básica de bienes y servicios. Bueno, Libre presentó un plan de gobierno en materia económica en campaña, ¿no? Sí. Cuando ustedes ven los datos de Honduras, los que hemos estado comentando hoy, con la propuesta económica de Libertad y Refundación, si quieren súmenle la propuesta que hizo el Partido Salvador de Honduras, ¿creen entonces que por lo menos en cuanto a políticas públicas con el nuevo gobierno tendremos las metodologías, los mecanismos y las decisiones para contrarrestar lo que hoy han calificado ustedes como un país en quiebra? Mira, Renato, indiscutiblemente va a haber una brecha entre lo que va a recibir y lo que está dejando este gobierno y la propuesta que tiene Libre y Salvador de Honduras, y que lo hicieron y lo reflejaron en sus planes de gobierno. Esta brecha la tienen que superar a corto plazo. Yo particularmente el beneficio que le veo, y en eso quiero ser contundente, es que veo que el talento humano que está dirigiendo la transición son economistas en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y es una debilidad que ha tenido los 12 años del gobierno del Partido Nacional. Ha tenido un gabinete económico que a mí, la gente del Fondo Monetario, que siempre que vienen lo buscan a uno para interactuar, me dicen, mire, es que para nosotros es bien difícil el lenguaje con el gabinete económico porque no hay economistas. Tenemos que bajar un poco el nivel para que nos entiendan, porque no quiere decir que sean malos, son profesionales, pero no entienden el alcance que tienen los principios económicos y sobre todo un gabinete. Entonces, en ese sentido yo le doy la ventaja
al gobierno entrante. Ahora, eso no es suficiente, porque tienen que tener un equipo detrás de ellos con mucha capacidad, con mucho talento para entrar a corto plazo a señalar y a descubrir todas esas debilidades y hacer las propuestas correspondientes. Y aquí viene un tema fundamental, la planificación. Y aquí Julio, que estuvo en esa secretaría, sabe que esto es fundamental. Honduras es un país rico, pero sin planificación. Si tuviera una planificación tanto a nivel público como privado, realmente estuviéramos en otras condiciones. Pero no tenemos institucionalidad, no ocupamos el mejor talento humano y no planificamos. Entonces, tenemos recursos. Somos un país rico, tenemos un presupuesto y como decía Julio, ¿de qué sirve la colocación de todos esos recursos en el Estado si no ha habido productividad eficiente? Es decir, lo vemos en el sector público y lo vemos en el sector privado. Entonces, esos índices de crecimiento vamos a volver a regresar a un 3.5. Entonces, eso no es lo que esperamos. Entonces, el reto es grande, Renato. Yo siento que el gobierno tiene que acelerar el mensaje que le tiene que dar a los hondureños cómo va a enfrentar, que la realidad es difícil, pero que tiene la capacidad para poder responder gradualmente, que la vara que han puesto es muy alta y que el hondureño tiene que bajar esa expectativa y hacerla gradual, porque si no, de otra manera, el descontento se va a venir, porque el tema político es uno, pero el tema económico que está en el bolsillo de todos los hondureños es otro, ¿verdad? Aquí no es venir de revancha y que vamos a acusar y que vamos a meter preso. Mire, yo siento que ese tema hay que hacerlo. El que fue corrupto, el que cometió actos delictivos, que proceda a la fiscalía, como sea. Pero el gobierno se tiene que centrar a gobernar y darle soluciones a los problemas estructurales que el país tiene y acompañarse de una empresa privada que está decidida, tanto al nivel alto, medio como los pymes, y a trabajar con los organismos financieros internacionales. Creo que el PNUD está queriendo apoyar en esa estructura de gobierno, que el BID y Banco Mundial con estos estudios revelan dónde están los meollos de la problemática para que se busquen soluciones. Yo creo que aquí hay que hacer una sinergia sobre todos estos sectores y sobre todo la comunicación. Yo creo que lo que le dijo Carlos Montoya ayer fue un reto y yo lo comparto. Yo creo que los medios de comunicación y más este programa y esta empresa tienen un reto de poder ser transparente, de poder indicar lo bueno, lo malo y orientar a la población a que realmente todos caminemos en un sentido propositivo. Lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, miren que a partir de lo que ustedes están diciendo, recibo de Casa Presidencial un video referente a la opinión del Fondo Monetario Internacional sobre la economía hondureña. Me lo envían por todo lo que están diciendo ustedes. Y luego iré con Rubén Sorto también. Primero la opinión del Fondo Monetario. Como FMI, creemos que los avances de Honduras en materia macroeconómica han sido significativos durante el stand-by de 2019-21. Los choques del COVID y las tormentas tropicales, lógicamente, resultaron en una caída de ingresos y de gasto importantes. Como en todos los países que recibieron este tipo de choques negativos, el déficit fiscal y la deuda pública aumentaron de manera significativa en 2020 y 2021, pero creemos que es importante destacar que estos aumentos se dieron dentro de la flexibilidad que permitía la Ley de Responsabilidad Fiscal mediante el uso de las cláusulas de escape que se contemplan en esta ley, al mismo tiempo que se mantenía el objetivo de las políticas prudentes en el mediano plazo, y esto es un ancla importante, ¿no?, para la credibilidad de la política fiscal en el país. Aun teniendo en cuenta los retos que la crisis ha planteado a nivel mundial, nosotros creemos que en Honduras el nivel todavía moderado de la deuda respecto al tamaño de la economía y la credibilidad que le ha dado el hecho de manejar la crisis dentro de este marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal dejan a la economía hondureña en una buena situación para alcanzar un crecimiento sostenido e inclusivo en los próximos años. Mire, ¿sabe qué le puedo decir? No se parece lo que ustedes me dicen a lo que está diciendo Jaume Puig. ¿Sabe qué es lo que le puedo decir yo? Amigo mío y amigo suyo, que hemos dialogado. Al amigo Jaume le voy a decir. Mire, traten de no meterse, de no poner en entredicho la credibilidad de las instancias que representan. Es una pena que estas personas, a quienes yo respeto profesionalmente, se dobleguen ante una solicitud de este tipo que les hace el gobierno, ¿verdad? La verdad es que repito,
eso contrasta fuertemente con lo que la gente realmente siente. Yo vuelvo a lo mismo. Es como que vos le digas, y perdónenme que sea redundante en esto, como que vos le digas a la gente que yo tengo bien afiladito el machete, ¿va? Y por eso está buenísimo esto. Si no haces nada con el machete no te sirve de nada, ¿verdad? Entonces me parece que es penoso. Julio, pero sobre todo el video está muy bonito, pero entonces ¿por qué la última revisión no concluyó? Vamos a hechos concretos. El video está muy bonito. A mí me parece que lo utilizaron. Muy lo utilizaron, indiscutiblemente. Y es penoso. Porque el acuerdo último del Fondo Monetario Internacional estaba ligado estrictamente y básicamente a la decisión de la empresa que no se cumplió. Renato, pero es que volvemos a lo mismo. A ver, cuando vos hablas de la macroeconomía tenés que verla toda en su conjunto, ¿verdad? Entonces, si vos cumpliste con un indicador y cumpliste con otro, pero no lograste que un elemento cuadrara, terminara de cuadrar, estás fracasado, ¿verdad? Entonces, el problema del país está en que temas fundamentales como la gobernanza, la certidumbre, la credibilidad de las instituciones no se ha cumplido y eso tiene fracasado absolutamente todo el modelo económico en el cual el país se ha metido a trabajar. Entonces, si no cambiamos ese asunto, el país va a seguir caminando en el viacrucis. Pero mira lo que nos dice, que tenemos una deuda moderada para el tamaño de la economía. Ayer 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto? De 21.000 millones de lempiras. ¿Cuánto tenemos que meter del presupuesto nacional de servicio de la deuda? Pero es que eso es lo que no dicen. Mira, ahí es donde yo siento, ahí es donde yo siento que se equivocan. Bueno. Mira, y lo enseño yo en mis clases de economía en la universidad. No comparen flujos o stocks. El PIB es un flujo, el stock de la deuda, eso no se puede comparar, hombre, es un error. Y me extraña que una persona del Fondo Monetario Internacional, que tiene, yo creo que algún libro de macroeconomía ha leído, espero, esté haciendo ese tipo de comparaciones. A ver, compara el flujo de lo que tenés que pagar vos en servicio de deuda con el presupuesto o con los ingresos tributarios. Esos son dos flujos. Esa es una regla básica de la contabilidad. No estoy hablando de economía, estoy hablando de contabilidad. Y no la cumplen. A ver, estamos pagando, José Luis, el 60% de los ingresos tributarios en servicio de la deuda. ¿Qué nos queda para invertir entonces? Correcto. Ese es el problema. Así tenés que visualizarlo, si no estás errado, amigo. Te lo digo sinceramente, yo con Jaume he hablado un montón de veces y repito, no se preste, amigo, cuando a su otro país que va a ir, no se preste a hacer este tipo de cosas porque los gobiernos son tramposos. Yo he estado ahí y yo sé cómo se fraguan esas cosas y forzan a los representantes de los organismos a que digan lo que ellos quieren. Bueno. Y si no, los amenazan. Mire, yo estuve en una reunión, no voy a decir nombres, pero estaba la canciller, la ministra de la Presidencia, ya saben quiénes son, el ministro de Finanzas y otra persona, viendo a ver cómo le mandábamos una nota amenazando al representante del Banco Mundial por unas declaraciones que había hecho. Y el pobre, el hombre allá en Washington me llamaba a mí, me decía, te suplico que me ayudes, Julio, me van a sacar del país, van a acabar con mi carrera en el banco. Ese es el drama que viven muchos representantes de organismos internacionales aquí. Se retira el 15 de febrero. Yo he visto a un canciller llamar a una representante del PNUD delante de mí cuando yo era ministro, a un canciller y le dice, mañana mismo yo viajo a Nueva York y le pido al secretario general de la ONU que lo saque de Honduras. Ese pobre representante temblaba. Entonces, no hagamos esas cosas, no nos prestemos a hacer esas cosas porque le hacemos un gran daño a nuestra carrera, a nuestra institución, a la institución que representan. Y estamos queriendo engañar a un pueblo que no se deje engañar. Hombre, ya quedó claro que la gente no se deja engañar. 1.700.000 personas fueron a votar en contra del actual gobierno el 28 de noviembre y no fue de gratis. Entre otras cosas, ¿sabes una cosa? Por 2 millones, sume los otros. Yo te aplaudo por tener la valentía, ya que has estado en la administración pública, de denunciar cómo algunos gobiernos le tuercen el brazo a los representantes de los organismos multilaterales de crédito para que respondan a sus intereses. Por lo menos para que el mensaje público responda a los intereses partidarios y políticos del gobierno de turno. Te aplaudo por tener el valor de decir eso. Y además, tú dijiste algo que se lo escuché ya hace mucho tiempo,
no hace mucho tiempo, el año pasado, a mucha gente en Honduras sobre la situación disfuncional de nuestra economía, que la mitad del Producto Interno Bruto se lo consume el gobierno. Escuchaba a Juan Carlos Sicafi quejarse, ¿cómo vamos a salir adelante si la mitad de la riqueza que generamos se la consume el gobierno? Y muchas veces improductiva, que uno no mira que se reduce la pobreza y que mejora el país. Es que si no, mira, la única razón, la única justificación que en este arreglo social que tenemos nosotros, que existe para que un gobierno actúe, es reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente, Renato. Si no, dejemos en libertad. Mira, ¿cuál es tu percepción? Y ya que estás hablando, porque siempre lo has hablado con mucha franqueza, y me pica la lengua por decir el futuro de Julio Raudales, pero no lo digo porque me he comprometido con él. No, nos va a arruinar las condiciones a Israel y a mí. Entonces déjeme, mire que estamos ya ahí platicando con él seriamente. Porque el mundo le va a cambiar a este hombre en un mes. Y a nosotros dos también. El mundo le va a cambiar en un mes a Julio Raudales. Nos va a llevar. Mira, ¿cuál Ya es está tu comprometido, ¿eh? Somos activistas del... Ya somos activistas de Julio. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu percepción sobre el próximo gobierno? ¿Tienen claridad de los problemas del país y cómo resolverlos? Mira, ¿Tienen Renato, el suficiente recurso humano para liderar toda una estrategia de la administración pública capaz de revertir estos datos que hemos estado comentando esta mañana? Renato, yo lo que espero es que las autoridades que van a tomar posesión a partir del 27 tengan la sabiduría, la inteligencia y la honestidad para acudir a las personas que realmente entienden el tema. No es una tarea fácil la que va a heredar la presidente Castro, Sarmiento. Creo que, como bien decía José Luis, al pueblo hay que, ya de antemano hay que decirle que tenga paciencia, porque esto no cambia de un día para otro. Realmente el declive, el guardabajo, me gusta usar esa palabra, el guardabajo en el que ha venido Honduras en los últimos 12 años ha sido tan potente, tan fuerte, que va a ser muy difícil recuperarlo. Y si no se hace por el principio, que tiene que ver primero con insertar honestidad en el país, va a ser muy difícil que se revierta y vamos a tener más de lo mismo, y dentro de 4 años, Renato, vamos a estar muy decepcionados porque tenemos una presidente con un nivel de legitimidad histórico en el país. Es la presidenta más votada en la historia de Honduras. Es la diferencia con el segundo lugar más alta que se ha dado también en la historia de Honduras. Y la gente creo que está esperando muchísimo. Pero creo que es importante y hay una gran responsabilidad de las personas que van a tomar posesión a partir del 27 de enero del gobierno de hacer que esto cambie. Pero eso pasa muchísimo por lograr que haya honestidad en la administración pública y mucha libertad de acción para los entes privados, que son los que al final tienen la responsabilidad del crecimiento económico. Mira, Ricardo Leiva me envía este mensaje, quiero que me lo comente Ismael Cepeda. Buenos días, me dice, el Fondo Monetario, BID, Banco Mundial se volvieron prestadores de dinero. Si el gobierno les explica cómo les va a pagar, ellos estarán de acuerdo, pero un banco, mientras usted le pague, no le importa cómo viva en su casa. La microeconomía, ¿dónde queda? En palabras del pueblo. Lastimosamente, los organismos internacionales se han prestado para la corrupción de los gobiernos, y no solo en Honduras, hay un sinnúmero de experiencias e informes que han salido cuando ellos no solo están respaldando ciertas cifras, sino, como lo ha mencionado el señor Leiva, es que han dado recursos, y tenemos los capitalinos el mejor ejemplo para dar estas declaraciones, que es el Trans 450. Y eso se le ha denominado en ciertos países deuda odiosa, es decir, créditos que tienen un objetivo, tienen una finalidad, como en este caso específico, un proyecto de infraestructura que mejore el transporte urbano y mejore la calidad de ese transporte, pero no se realizó. Entonces, esa deuda odiosa se suma al gran endeudamiento del país, y por eso hablamos que la deuda no tiene una productividad para el futuro y que vamos a estar pagando algo que no está generando bienestar. Muchas gracias, Ismael. A José Luis le dejo la pregunta, el rol de la banca en los próximos 4 años.
pero será después de que intervenga Rubén Sorto, el ingeniero Rubén Sorto, y la pausa comercial, por favor, que me parece muy importante por su experiencia en el sistema financiero nacional, que me comente y reflexione sobre ese rol, que es muy importante. Ingeniero Sorto, buenos días, encantado de escucharle. Buenos días, Renato, gusto en saludarlo, qué bueno verlo de vuelta en el programa. Saludos a Ismael, a Julio y a José Luis. Y le agradezco el espacio. Rápidamente solamente voy a tocar 3 puntos donde tenemos puntos de encuentro con sus panelistas del día de hoy, pero también tenemos puntos de diferencia. Julio tiene razón cuando dice que los bancos se acomodan a los gobiernos de turno, y esperemos que eso no ocurra en el nuevo gobierno. Pero más allá de eso, sí quisiera resaltar y traer a la mesa esos puntos de encuentro y de diferencia. Empiezo por los puntos de diferencia. Mire, la inversión extranjera directa en los últimos 5 años ha venido cayendo de manera sostenida a nivel global. Eso está reflejado en múltiples informes y para que usted tenga una idea, a nivel global se movían hasta hace 5 años alrededor de $2 trillones al año, de los cuales los países en vías de desarrollo como el nuestro recibían apenas alrededor de 300 a 400 billones de dólares. Esa cifra cayó en más de un 58% durante los últimos 5 años, casi de manera sostenida. Entonces, el hecho de que en Honduras se reciban alrededor de 400 a 450 millones de dólares en inversión extranjera directa solamente es reflejo de una dinámica global. O sea, no solamente es que estemos bajo un Estado de Derecho afectado, que no tengamos niveles de productividad y de competitividad atractivos para la inversión, sino que hay un sinfín de factores. Y esto ha sido exacerbado por la pandemia durante los últimos 5 años. Entonces ahí hay un punto donde no estoy de acuerdo cuando solamente se señala que el país acusa una caída en inversión debido a la situación interna de Honduras. Hay otros factores en juego. Por otro lado, pero hay países que han ganado, hay países como Panamá, como Costa Rica, que han ganado inversión extranjera directa en los últimos años, pues. Y si o sea, la pregunta es, ¿por qué algunos países cercanos a nosotros han ganado inversión y nosotros no? Eso no es correcto. Y sobre todo en contraste al tema del gasto tributario. Somos el país de la región que tiene 7% del Producto Interno Bruto en exoneraciones fiscales. Entonces también hay una estrategia mal direccionada. No, ahí pudiésemos estar de acuerdo. Sin embargo, les repito, en el caso de Costa Rica que señala Julio, sí ha sufrido una caída en inversión extranjera, la cual todavía no ha recuperado. Y en el caso panameño es exactamente la misma situación. Pero más allá de la inversión extranjera, vamos al segundo punto. ¿Por qué no tenemos y la población no siente en su bolsillo y en su calidad de vida una mejora? ¿Y por qué va a ser sumamente difícil que el nuevo gobierno revierta esta situación en apenas 4 años? Y cuando yo hablo de 20 años es porque los niveles de productividad del hondureño están abajo en comparación a los de los demás países centroamericanos. Bien lo dijo José Luis Moncada, bien lo señaló, eso es correcto. Dependiendo de ese nivel de productividad, así va a ser el crecimiento económico y así se va a ver reflejado en el ingreso y en la calidad de vida. Hay un índice muy importante que debemos de voltear a ver, el índice de progreso social, y ahí está el Estado de Derecho, la eficiencia en el uso del recurso público, transparencia, niveles de corrupción. Ahí tenemos un punto de encuentro todos. El índice de progreso social a Honduras lo coloca en la posición 108.
realmente hay mucho trabajo por hacer. Y cuando yo hablo de 20 años, hablo de se necesita invertir fuertemente en educación, en reentrenar a toda la masa laboral de maestros para poder meter al hondureño en la economía global, en la economía del siglo XXI. Nosotros tenemos capital humano para el siglo pasado, no para este siglo. Y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud, ambos han sido mermados en sus habilidades y capacidades. Y por último, termino con esto, que es importante que lo dejemos. Atraer inversión a Honduras no va a ser fácil, no le va a ser fácil a este gobierno. ¿Por qué? Porque nada ha cambiado. Durante los últimos, y usted lo ha dicho muchísimo, Renato, 2, 3 años tenemos a nuestra niñez y nuestra juventud sin recibir educación en sus casas. Muy probablemente esa sea la mayor de las tragedias de Honduras. Y ahí es donde radica la razón por la cual la pobreza también se ha enraizado en el país, porque no tenemos capital humano formado para este siglo. Entonces, solamente quise traer esos puntos a colación. Le repito, son puntos de coincidencia, pero también hay puntos de diferencia. Muchas gracias. A usted, ingeniero Rubén Sorto, la pausa comercial, el rol del sector financiero nacional en el nuevo gobierno, reflexiones de José Luis Moncada más adelante. Bueno, un sector del que siempre se quejan todos los gobiernos es del sector financiero, sobre todo con los créditos. Los últimos presidentes los he escuchado quejándose. Los últimos 3, 4 presidentes quejándose sobre el rol de la banca. ¿Qué lecciones hemos aprendido en estas últimas décadas en torno a la posibilidad de que se abra un poco más la banca con los créditos en un país que necesita volver al campo y mejorar la parte agrícola, José Luis? Mire, indiscutiblemente la banca es como la columna vertebral de la economía. De ellos depende mucho el impulso que pueda tener los diferentes sectores, porque es generador de riqueza, ¿verdad? Para mí es fundamental, en este momento tenemos un exceso de liquidez y una demanda sustantiva de créditos. El ahorro ha crecido y se ha mantenido. Para mí es fundamental el papel del ente supervisor, que es la Comisión Nacional de Banco y Seguros, que yo creo que hay que hacerle una revisión, un replanteamiento, porque yo que fui presidente creo que la comisión, más allá de velar el cumplimiento de la norma y que se cumplan las reservas técnicas y una cantidad de situaciones de norma internacional, tiene que ser un aliado estratégico que realmente se sienta y pueda ver que el sector bancario pueda ser más eficiente. En primer lugar, la política monetaria tiene que generar condiciones para que usted pueda tener, no tener una carga excesiva en las inversiones obligatorias, en el encaje, en la tasa de política monetaria. La banca tiene que ser más eficiente, bajar ese costo que tiene para que ese diferencial de tasa pasiva activa pueda generar una condición mejor. Yo sí siento que la normativa técnica puede flexibilizarse en el sentido de poder generar condiciones diferenciadas para créditos a los pymes, al agro y a la vivienda social. Yo sí creo que hay condiciones para que la comisión pueda crear condiciones para que la banca pueda arriesgar más y colocar recursos realmente a ese sector que está necesitando, como la pymes. Y otro tema es que el Estado también tiene que actuar en forma inmediata en lo que es Banadesa, rehabilitar Banadesa y fijar un banco de desarrollo agrícola sustantivo que en conjunto con la banca privada pueda tener la confianza y la credibilidad para entrarle al agro, que es uno de los sectores que genera más empleo, más riqueza y que diversificado puede generar una exportación interesante. Banprovi es un banco de segunda que creo que ha tenido un papel importante, pero puede tener un papel mejor en el sentido que si tiene una política más agresiva. Y el otro tema es que se crearon las garantías, pero yo quisiera que se creara un fondo de garantía estatal permanente, donde el Estado sí sirva paralelamente para darle garantía a esa cantidad de pymes que no tienen cómo dar una garantía y accesar al crédito. Yo creo que todo es un campo integral para poder desarrollar realmente la economía y que la banca tenga un papel más sustantivo y que pueda ser un aliado estratégico del desarrollo del país. Vamos a ver, José Luis,
La Comisión de Banca y Seguros es un órgano independiente, ¿no? Sí. ¿Y por qué la percepción que tenemos es que es el reflejo de los intereses de los bancos? Mire, no debería ser así. Esa es la percepción que tenemos de la Comisión de Banca y Seguros, históricamente. Es de los intereses del Estado y a veces de los bancos. Yo lo que siento que tiene que tecnificarse, hacerse más profesional, que no debe prestar a que vengan chambas y todo lo demás. Para mí hay que hacer un diagnóstico y colocar la gente indicada y tener una dirección con conocimiento. Y no creo que represente el interés de los bancos. Yo lo digo honestamente, hay que exigirle que cumpla las normas prudenciales nacionales e internacionales, pero al mismo tiempo trabajar en conjunto para hacer un papel dentro de la economía del país. Muy bien. Yo no creo que dependan necesariamente de la banca. Carlos Julio te mandó una gráfica del último informe del Banco Mundial en relación a Honduras. Si podemos poner esa gráfica en pantalla para que nos la explique Julio. Muchas gracias, Renato. Solamente para aclararle al amigo Sorto, porque a mí me gusta hablar con cifras, ¿verdad? Y él contradijo lo que yo había argumentado acá. Yo le invito a que mire el informe de la CEPAL del último año, en donde aparece claramente Costa Rica, entre el 2015, que él señalaba, tenía 2.956 millones de dólares de inversión extranjera directa y la ha mantenido en 2016, 2.620, 2017, 2.975, 2018, 3.075 y 2019, 2.700. No vamos a quitarle aquí, por supuesto, el 2020, pero quiero decir también que en el 2020 fue de 2.103, es decir, que más o menos la mantuvo. Correcto. Panamá más o menos lo mismo, ¿verdad? Usted puede ver 5.000 en el 2015, 5.055, 5.500 en el 2016, 3.000 en el 2017, 5.480. Es decir, y si usted mira Honduras, tiene 1.147 en el 2016, 941 en 2017, 947 en 2018 y 224 en 2019. Entonces, para que quede claro acá, a mí me gusta ser serio cuando digo cifras, ¿verdad? Y me parece que es importante que nos manejemos de esa forma. Sobre el gráfico hay un elemento que me parece que es clave y yo quiero invitar a las autoridades del nuevo gobierno para que hagan su trabajo considerando estos elementos que son importantes. Mire esta gráfica, Renato. Ahí aparecen los distintos sectores productivos y cuáles, en la gráfica, si vemos el eje vertical, lo que estamos viendo es cuál es la productividad de cada sector y en el eje horizontal aparece cuál es el cambio en el empleo que se genera cuando mejora la productividad. Entonces usted mira ahí la agricultura, que es la que tiene menos productividad y la que genera menos empleo cuando mejora la productividad, ¿verdad? Mire ahí el sector de educación, o sea, los profesores, ¿verdad? También sigue abajo, ¿verdad? Con una productividad muy baja y con una generación de empleo muy baja también cuando se generan cambios en la productividad. Y mire en el eje este de la derecha arriba, como lo que decía Ismael, ¿verdad? Lo que más productividad genera acá es el sector financiero, el sector transporte y comunicaciones, ¿verdad? También genera más empleo cuando mejora la productividad, ¿verdad? La administración pública todavía está con una productividad más o menos, con una generación de empleo relativamente baja, pero con una productividad que puede mejorar bastante. La manufactura, que es un sector importantísimo, ¿verdad? Y que debemos mejorar su productividad, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nos fijemos en esto para apuntarle a cuáles son los motores del crecimiento económico en el país para los próximos años. Si es que me preguntas hacia dónde deberíamos de dirigirnos, creo que este es un buen mapa, ¿no? Ok. Recapitulemos entonces en orden descendente. En orden descendente, lo más, o sea, hay que ponerle mucho énfasis a lo que estábamos hablando ahorita, al sector financiero, a la intermediación, ¿verdad? Eso genera cambios importantísimos. Y si mejoramos la productividad, si hacemos que esto se vuelva más democrático, el tema del sector financiero, esto puede generarle mucho crecimiento al país en el corto plazo. El tema del transporte y los servicios de comunicaciones también, ¿verdad? Hay un elemento importante, el tema turismo, ¿verdad? Los retail, los restaurantes, ¿verdad? Son importantes para generar también más empleo, aunque su productividad actualmente baja. Entonces hay que mejorar esa productividad también. Y quizás un reto grande en el que debemos de seguir concentrándonos es en el tema de la agricultura, porque ahí es donde se genera más empleo, pero su productividad es muy baja.
y diversificar. Préstamos, tecnología, y esto todo eso. afecta muchísimo, te quiero decir, el tema de la competitividad del país. No tenemos que mejorar ese sector, porque en la medida en que mejoremos ese sector, la competitividad va a aumentar. Lástima que no tenemos más tiempo, pero ese tema es muy importante, Renato. Muy bien, le dejaré a don Ismael Cepeda el comentario final después de esta pausa comercial. El comentario final. No, sin duda 2 horas son insuficientes, ya que hablamos de productividad, podríamos haber mezclado el tema de la innovación, la propiedad intelectual, que lo mencionan los informes, o, por ejemplo, también menciona la propiedad privada, el derecho, sobre todo, por ejemplo, lo que pasa en estos momentos en el AUAN, la seguridad jurídica, que esos elementos también son motores de crecimiento para este siglo. Sin embargo, yo quisiera cerrar pues, mi participación con que pues lo que deberíamos de esperar del nuevo gobierno es que no caiga en el populismo, debido a que ya estamos demasiado polarizados, demasiado segmentados, estar en tribus, y el populismo más bien, aunque sea de izquierda, de derecha, realmente afecta a esa confianza de las inversiones, las confianzas, las relaciones entre los seres humanos, y es entonces que yo, pues la propuesta es que no caigan en estos elementos para que no crean una ilusión de que están haciendo las cosas bien, pero necesitamos también la transparencia. Muchas gracias, Ismael Cepeda, don Julio Raudales, don José Luis Moncada, todos muchas gracias, buenos días, las mañanas del 5 a continuación.